La felicidad es la diferencia entre la expectativa y la realidad. Entonces, si tú te esperas que te vas a convertir en una cosa maravillosa, rápida, ¿de qué nos vale estar entristecidos por cosas que no podemos cambiar? Lo que sí está en nuestra mano lo podemos cambiar y ponte a cambiarlo, prueba, cambia, prueba y obtendrás resultados. El cambio en el fondo es una pérdida, es un duelo, ¿no? Hay estudios de que los tristes te pueden bajar un 40% la productividad de un equipo, Wow, ¿eh? wow. Hoy en Listening Leaders tengo el placer y el honor de viajar a la ciudad en la que nací, a Madrid, para hablar con una persona eh, pues muy provocador, una persona especial, una persona que no solamente imparte clase en la Universidad Juan Carlos, Rey Juan Carlos en España, sino que además es postdoctorado en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, en Estados Unidos, doctorado en Ingeniería de Software, ingeniero informática, máster en integración de aplicaciones empresariales. Ha ayudado a más de un centenar de empresas en todo el mundo. Y en su propio perfil de LinkedIn dice, es un innovador, emprendedor, blogger, estudiante de por vida de la gestión de proyectos y productos. Habla también de su labor como conferencista. eh, pero yo déjame, Javier, que me quede con la parte de provocador porque es lo que me gusta. Estamos obligados, bienvenido, antes de nada, bienvenido. ¿Estamos obligados a provocar a la gente, Javier? Hombre, estamos obligados a provocar para enseñar, porque yo creo que sacar a la gente de la zona de confort es una de las típicas maneras de enseñar a la gente, ver que hay nuevos caminos, nuevas formas, nuevas estrategias, que las cosas han cambiado. Entonces, la provocación, en su justa medida, creo que es buena e incita. Pero sin embargo, te pasará lo que a mí, que hay mucha gente que dice, oiga, pero ¿por qué yo tengo que salir de mi zona de confort? Déjeme quedarme en la zona de confort, ¿no? Porque en la zona de confort esto es como lo de la rana, está el símil de la rana que está en el agua y si se va calentando poco a poco se acaba muriendo, pues entonces para no morirnos como la rana, porque además al ritmo que va todo, como te quedes en la zona de confort ahora mismo, está muerto y cada vez más al ritmo que están pasando las cosas. Fíjate que el punto de provocación que he encontrado en todo lo que escribes, Javier, es que dedicándote a lo que te dedicas, a proyectos Lean, Agile, Methods, todo el mundo Kanban, Scrum, tú dices, oye, hay que reinventar hasta incluso eso, que para mucha gente hoy ni siquiera sabe lo que es, ¿no? Sí, y fíjate que yo hace tiempo hablábamos de la agilidad frente a los modelos más tradicionales, cascadas, etcétera, y ahora yo hablo mucho de la agilidad viejuna, que le pongo eso de viejuno para que la gente no se lo olvide, pero es que es así, es que la propia agilidad como modelo de management disruptivo tiene, no sé, 20 y pico, 30 años si te descuidas, entonces hay que cambiar las cosas, no te puedes aferrar a cosas que funcionan en su momento porque la tecnología, los productos, los servicios, la sociedad, todo ha cambiado muchísimo. Ujú. Sin embargo, seguimos viendo, yo en mi labor como consultor, sigo viendo empresas que ni siquiera saben de qué estamos hablando cuando hablamos del concepto Agile. Y yo se lo resumo en, oye, no significa ir rápido, significa equivocarte pronto, rápido, barato, aprender, tomar conciencia de eso y generar sobre todo una manera de trabajar en donde la gente se hace dueño de sus propias decisiones, ¿no? ¿Hay alguna otra manera que se pueda explicar mejor todo este movimiento? Pues yo que me gustan mucho los triángulos, siempre lo explico con tres palabras. La primera, bienvenido al cambio. O sea, es un mindset al final, porque los frameworks, las metodologías, ese tipo de cosas acaban pasando y son adaptables y no podemos encasillarnos en 2024 a que una metodología para todo el mundo y hay muchas. Entonces yo explico, es un mindset de bienvenido al cambio, o sea, y lo que pasó ayer o antes de ayer probablemente ya no funcione y haya que descubrir nuevas maneras de hacer las cosas. Y luego, sobre todo, bienvenido al cambio orientado a valor, porque nosotros siempre buscamos poder aportar ahí fuera, ¿no? A clientes, a usuarios, a la sociedad, etcétera. Y además, todo esto está muy pensado para equipos que trabajan. O sea, la persona como tal es la que descubre los equipos, las personas. Ese inspección y adaptación viene de las mentes, no es algo robotizado o algo tipo una ingeniería clásica que se puede hacer una predicción matemática y similar. Lo nuestro, la persona está en el centro y el equipo, porque es un trabajo el que nosotros nos dedicamos muy intelectual, bien sea hacer un e-commerce de farmacia o un máster de cualquier cosa, que al final no tiene por qué ser técnico, técnico puro, pero sí que son la unión de un montón de mentes las que producen un resultado, un producto o servicio. O sea que esa parte de personas, la de cambio y la de valor, para mí es lo que conforma los pilares de una cultura que llamamos ágil. No sé si te pasa a ti, Javier, pero
Ahora que te escuchaba, se me venían a la cabeza dos cosas. Una, la primera vez que trabajé en un banco, yo tenía 20 años, 21 años, acaban de cambiar el sistema operativo y para mí fue súper sencillo porque solo tuve, bueno, de hecho tenía más, tenía ya 23, 24, 25, da igual. Pero para mí fue muy sencillo porque yo solamente tenía un trabajo que era aprender. Pero en ese cambio hubo mucha gente que tuvo que dejar su antiguo sistema operativo para subirse al nuevo. Entonces ellos tenían una labor doble, que era desaprender, era dejar de hacer las cosas como las habían hecho antes para hacerlas nuevas, ¿no? ¿Ese es uno de los motivos por los que la gente joven se sube más rápidamente al cambio? Sí, a ver, desaprender es una de las cosas más complicadas. De hecho, experimentos de psicología hay muchos en los cuales con una cosa que has aprendido muy profunda jamás la terminas de olvidar. Así puedes volver rápidamente a la antigua manera de hacer las cosas. Ujú. Yo no creo que tampoco sea exclusivo de gente joven, porque yo conozco a gente muy mayor con espíritu muy de cambio, pero sí que es cierto que si tú has estado acostumbrado a trabajar de una manera durante muchísimos años, pues la resistencia al cambio, que venga algo diferente, salir de la zona de confort que hablábamos antes, pues es algo complicado que quizá alguna gente pues más joven o más reciente, tampoco tiene que ser joven, puede ser, llamemos reciente, que entra en este ámbito, puede que le cueste menos trabajo adecuarse a las nuevas maneras de trabajar o hacer las cosas en los tiempos que estamos. Y la segunda cosa que te quería, que me resonaba al escucharte, hace algunos años me pidieron a la consultora que yo tengo, nos pidieron un Agile Coach para trabajar, ¿no? Y yo le dije, mira, nosotros nos dedicamos a ayudar a los directivos, pero la parte Agile, cuando metes esta palabra, entiendo que son temas técnicos más de estas herramientas, ¿no? Y me dijeron, sí, sí. Entonces me busqué a dos colegas que trabajaban aquí con estos temas. Estuvieron, se los pasé, le pasé al cliente y ellos se pusieron a trabajar. Estuvieron como 3 semanas trabajando por toda Latinoamérica y a las 3 semanas me llamaron y me dijeron, crack, te necesitamos. Coño, ¿y eso? Y me dijeron, mira, porque es que ese bienvenido al cambio es el que les ha fallado, ¿no? Esa primera de los puntos, ¿no? Porque quieren cambiar la metodología sin dejar su forma antigua de dirigir a las personas. Y claro, se preguntan que cómo en un modelo Scrum, ¿quién es el jefe? Coño, pues no lo hay. Hay un Product Owner, pero que no tiene nada que ver, o un Scrum Master, que no tiene nada que ver con esa figura jerárquica, ¿no? Y Mm. entonces, claro, al final descubrimos que lo primero que había que hacer era un cambio de mindset antes de emplear cualquier cosa, ¿no? Porque si no hacíamos ese cambio de mentalidad, difícilmente estas metodologías encajaría. Claro, ahí como eso lo hablamos muchísimas veces. Antes de, si no te quieres quedar en algo cosmético que quede arriba y que sea simplemente 4 certificaciones y 4 nombres modernos, al final dentro de esto hay un cambio de mentalidad, un cambio de mindset profundo en el cual pues no te des miedo a cambiar cosas nuevas, probar, aprender en la inspección y adaptación, aprender del error controlado. Si crees en las personas, pues crees en la autogestión hasta el grado que dé tu equipo, ¿no? Porque no lo mismo autogestión de becarios que autogestión de gente senior. Pero es un constante probar cosas nuevas que te acerquen a ese objetivo de entrega de valor máxima a tus usuarios o clientes. Que si no hay mindset, pues será lo de siempre. Y eso, de hecho, por eso, cuántas transformaciones, entre comillas, ágiles han sido oscuras, de esta del lado oscuro que le digo yo, porque se han quedado en contratar gente certificada que ha dado un barniz allí de modernidad, pero que a los 2, 3, 4 meses se ha visto que no iba a ningún lado, porque no había un cambio profundo interno. Bueno, mi amigo Guillermo Rius dice, mira, estoy harto de ver gente que dice, vamos a remodelar el baño y le ponen el rentoquil, el cacharrito para que salga el líquido azul. Eso no es remodelar el baño. Remodelar el baño es tirar de estas letrinas que tienen ya 200 años y cambiarlo entero, ¿no? Eso es. Claro, y yo también lo que le digo a muchísima gente, a muchas empresas, que como paso por tanta, le digo, también tenéis que entender hasta dónde podéis llegar. Esto, muchas veces yo le pongo el símil de, imagínate que no has hecho deporte en tu vida, llevas una mala vida, no sé, tienes 40 kilos de sobrepeso, o sea, una organización tradicional grande, pues no te vas a poner a una agilidad de esta de empresa startup de un día para otro. O sea, tienes que entender, porque luego hay mucha frustración, ¿no? Aquello que decimos que la felicidad es la diferencia entre la expectativa y la realidad. Entonces, si tú te esperas que te vas a convertir en una cosa maravillosa, rápida, startup, y vienes de una empresa de 20 años haciendo las cosas, con legacy, con directivos ya de una manera de trabajar más antigua, más oscura, etcétera, pues que estaría también bien
ver hasta dónde tú puedes llegar, porque está bien ponerse en forma, pero a lo mejor no llego a correr una maratón. Y eso ha pasado muchísimas veces en muchísimas organizaciones grandes. Otras lo han conseguido, pero otras no han llegado y se ha frustrado. Bueno, de ahí tiene mucho también que ver, entiendo, iba a decir seriedad, responsabilidad, no sé, del consultor, ¿no? A la hora de no prometer cosas que, primero, no le vayan a funcionar en la empresa y segundo, aunque yo facture un chingo de dinero, pero al final no es lo que le interesa al cliente porque no lo va a poder, no, va a ser un elefante que no se va a poder tragar, Sí. ¿no? Efectivamente, ese baño de sensatez de ofrecer lo que realmente se puede conseguir, porque si no, al final es engañarte un poco a ti mismo, te va a durar el tiempo que te dure, los 3, 4, 5 meses hasta que, pues, que se vea que no ha habido una transformación que esté produciendo unos buenos resultados, un cambio, una profundidad. Y es complicado porque además hay muchas partes involucradas, incluso la propia organización que de verdad apueste por ello, ¿eh? Porque otra cosa que nos pasa muchas veces es que primero hay que ir promesas que son difíciles de cumplir por un consultor o por una empresa, pero también una falta de constancia de que muchas organizaciones quieren cambios profundos de la noche a la mañana. Y esto es como, si es que solo hay que llevarlo a los ejemplos del día a día. Si tienes que dejar de fumar, pues probablemente no lo hagas de la noche a la mañana. Si quieres ponerte en forma para correr un maratón y no has hecho ejercicio, tampoco lo vas a hacer de la noche a la mañana. Al final es constancia. Y es lo mismo llevado a un tema, además, con mucha gente. Sí, lo que pasa es que quizá ahí también chocamos con este momento, este momentum, por ponerlo más así, ¿no? En el que estamos viviendo, en el que las cosas las queremos rápido, instantáneas, y el directivo tiene que justificar, ¿no? Y lo primero cuando se sienta contigo es, oye, ¿y qué resultados voy a obtener? ¿Cuándo? ¿Y de qué manera lo voy a poder tangibilizar? Y cuando dices, no, mira, esto es un viaje que te va a llegar tiempo, tienes que cambiar la forma de hacer, tienes que cambiar los procesos. Y esto no va a ser inmediato, no va a ser para mañana. Y se dan la vuelta, miran a otro y dicen, oiga, ¿y usted me da ese diplomita y me certifica a mi gente en 4 días y yo ya salgo de esto? Claro, y ya con eso te quedas como en la capa de arriba del Exacto, postureo que le decimos también muchas veces, de la exacto. agilidad de postureo, ¿sabes? Exacto. Pero eso pasa, ¿no? Entiendo que eso pasa. Eso pasa, de hecho, pasa muchísimo, ha pasado y de hecho, las ciertas dudas que puede haber en gran parte hacia la agilidad en estos últimos años vienen sobre todo de la época en la que empresas muy grandes, de la mano de grandes consultoras, intentaron hacer cambios imposibles casi en muy poco tiempo. Y entonces al final era la agilidad no ha funcionado, pero no es que no haya funcionado la agilidad, es que esa agilidad ni siquiera era ágil, es que se caía por su propio peso y eso ha generado mucha falta de expectativa y frustración en el año en el que estamos. Y eso está ahí y ha pasado. Fíjate escuchándote estaba yo pensando en nuestro negocio, en nuestra consultora de recursos humanos que, como ya te anticipaba, trata también un poco de hacer estos cambios profundos en la forma de pensar y en la forma de hacer, sobre todo, de los directivos. Y claro, al final uno compite contra alguien que te da una conferencia 3 horas, te cobra tarifa local, hace que la gente se pase un buen rato y encima te da un diplomita y dices, wow, wow, fenomenal, ya he cubierto, check, ya he hecho la formación, ya, pero ¿has transformado algo? En todo caso, los has entretenido, te ha servido para pasar un buen rato, está bien, no has gastado mucho dinero, Ujú. pero la transformación no llega con eso. La transformación llega, imagino que en tu mundo es igual, cuando tienes una constancia, cuando cambias el método, cuando pruebas, cuando ensayas, cuando aprendes, ¿no? Y eso lleva tiempo. Y Sí, duele. y duele. Mira, yo en los casos que mejor hemos tenido resultados, y hablamos de empresas medianas grandes, es aplicar, yo siempre lo he dicho millones de veces, si queremos transformar algo a ser ágil, tenemos que aplicar la propia agilidad al cambio. Ujú, Entonces, que hemos hablado en agilidad muchas veces, que en vez de tener grandes productos cada 6 meses, grandes servicios cada año, con los posibles errores, etcétera, pues tratemos el propio cambio como un producto, entre comillas, ágil. ¿Y ujú. cómo lo buscamos? Con inspección, adaptación, prueba y error en pequeños trozos de tiempo. Entonces, no planteemos, que yo he visto muchas veces, una transformación o cambio ágil en una organización mediana o grande como si fuese un cascada con un Gantt en el cual voy a tener los resultados dentro de 8 meses, porque es que va contra la propia esencia. Claro. Trabajemos a mes, quincena a quincena, con pequeños objetivos que después de un año, aunque parezcan pequeños, hemos hecho mucho más que planteando una cosa en un PowerPoint que es que no huele ni a agilidad el propio planteamiento. Sí, sí, fíjate, cuando yo empecé a trabajar con estos colegas fue antes de la pandemia, hace 5 o 6 años, una de las cosas que se me quedó y que la comparto aquí con los seguidores de este podcast era esa sensación de esos 8 meses que tú decías, donde lo que estábamos haciendo era acumular riesgo para tener un entregable que cuando lo presentábamos al cliente
con suerte nos decían, no, es que esto en realidad las cosas han cambiado, ya no es lo que habíamos pensado hace 8 meses. Wow, el Agile lo que te permite es ir ajustando, haciendo esos ajustes en los diferentes entregables y evitar esa acumulación de riesgo al final del entregable, ¿no? Claro, además nace por la naturaleza de la incertidumbre. Cuando yo no tengo certeza 100% de que lo que en mi mente está, que creo que quiere ahí fuera el mundo en mucho tiempo, si yo no tengo esa certeza o hay alta probabilidad de tener un error, pero la manera de descubrir dónde está el error es liberando a corto plazo, con menos riesgos y con mayor capacidad de adaptación. Y eso lo podemos hacer para un producto, para un servicio y para lo que es cualquier cosa casi del día a día, ¿eh? O incluso el cambio, por supuesto, el cambio que más incertidumbre hay que en un proceso de cambio. Sin Entonces, duda, aplica sin duda, igualmente. sin duda. Mm. Fíjate que hablaba el otro día también en uno de los podcasts, hablaba de que el cambio en el fondo es una pérdida, es un duelo, ¿no? El cambio, cuando dejamos algo atrás, tenemos muchas opciones. Tenemos una opción clara, que es seguir lamentando aquello que ya perdí y estar poniendo el foco fíjate lo que he dejado de tener, o poner el foco en lo que voy a ganar, ¿no? Oye, ¿qué voy a ganar con esta nueva? Y eso es lo que yo creo que cuesta más a la gente, ¿no? Dejar el pasado para ponerte en los beneficios que te trae el futuro, ¿no? Sí, sí, lo vemos en el día a día. Fíjate ahora que estamos con toda la revolución que está suponiendo la inteligencia artificial, la generativa en el nivel en el que está, que por lo menos en nuestra profesión la va a cambiar radical, y es la misma historia otra vez. Bueno, no, esto no va a pasar, mejor no, a lo mejor no me toca, le va a tocar de al lado, pero a mí no. Es que eso también pasó en la pandemia, no, no, a mí no me va a tocar. Bueno, es constante, va en la naturaleza humana ese tipo de pensamiento. Pero bueno, ahí estamos para concienciar porque luego llega la pandemia, llega la inteligencia artificial, llega tal, etcétera. Entonces ahí estamos, sí. Me hubiera encantado tenerte en una cena que tuvimos este viernes pasado aquí en casa con gente mezcla de Estados Unidos y españoles. Y en este tema de conversación, que ya sé que no es original porque está en muchas mesas, no faltaba quien decía, es que esto nos va a hacer más tontos. Y yo te he oído en un vídeo, preparando esta entrevista, Javier, como decías, mira, esto es como lo de la calculadora. Claro, la persona esta que estaba diciendo, su marido es ingeniero, y yo decía, ¿tú te imaginas a tu marido hacer los cálculos de todo lo que hace a mano, en lugar de que se lo haga un Excel? ¿Verdad que no? No, pero nos están haciendo más tontos. Bueno, dependiendo, ¿no? O sea, al final es una herramienta y como tal herramienta, dependiendo del uso que tú le des, al final te hace más listo porque te obliga a pensar de una manera diferente para pedirle a la herramienta cosas que por sí sola no te va a dar, ¿no? Claro, y te lleva a un nivel de abstracción totalmente diferente que antes te perdías haciendo cálculo, digamos, con el ejemplo de la calculadora, y ahora los haces solo la calculadora. Y es así. Entonces nos va a llevar a un nivel de abstracción diferente. Este es un espacio que está sponsorizado por Depersómetro, que es la herramienta que tenemos en Depersonas para poderles decir a las empresas lo que está pasando en sus equipos antes incluso de que las personas decidan abandonarlo o para crear circunstancias en donde la gente quiera quedarse. Espero que disfrutes del capítulo de hoy. Y en el cual además, pues, lo de tontos, no tontos, yo digo que el problema lo tienen los mediocres, lo he dicho muchas veces, porque todo lo que sea mediocre lo va a hacer la inteligencia artificial, pero el que sea bueno, bueno, ese no le va a quitar el trabajo a la inteligencia artificial, se lo va a quitar un mediocre que se lo quitará o la inteligencia artificial o alguien que la utilice mejor. Pero al que sea bueno, bueno, va a tener lo puedes ver en cualquiera de las profesiones que ya han sido pasto de la inteligencia artificial. Pongamos la fotografía. O sea, un gran fotógrafo que sabe de arte, que sabe de mezclar tendencias, estilos o similar, tendrá el trabajo asegurado, seguro. El que solo se dedicaba a hacer un cartelillo ahí para el menú del restaurante de allá abajo del día a día, pues se lo hará la inteligencia artificial. O sea, eso es lo que va a pasar. O sea, yo creo que nos hará a un nivel diferente hacer las cosas de otra manera diferente. De otra manera. Oye, Javier, me surge, este es un programa en el que hablamos con muchos líderes de América Latina que están deslocalizados y que trabajan en remoto. Me surge la pregunta contigo, ¿cómo trabajando desde Madrid, supongo que trabajas con gente de otros lugares también, ¿cómo abordas este tema de la multiculturalidad? Porque al cambio hay que sumarle encima la unión de diferentes culturas, de diferentes ritmos de trabajo, de diferentes personas. Sí, es un tema complicado porque además, sobre todo después de la pandemia, todo lo que es la multiculturalidad en equipo multipaís, multidioma, que ya no solo con Latinoamérica, sino yo trabajo con gente, ayudo a gente que, por ejemplo, trabajan con gente en Ucrania, en el norte de Europa, digo desde España.
Ujú. Y es un tema que creo que nos requiere todavía que el líder, ese líder que está dentro, no el de la transformación, sino el que está dentro, o el que está en la transformación desde dentro, tenga mucha más empatía y esos soft skills que siempre decíamos que estaban ahí y eran importantes, todavía son más importantes. Y adecuar además el trabajo porque se puede adecuar y muchos equipos se han beneficiado mucho de la multiculturalidad y el multisite y etcétera. Y es un tema interesante, pero también lo que hablábamos, ¿no? Requiere una soft skill y un liderazgo todavía más potente. Fíjate que cuando oigo este término de soft skills, ya hay muchos que los llaman power skills, ya hay muchos que lo están cambiando. Yo esto de las habilidades blandas no he podido nunca con ello porque se denostaban, no era como, bueno, esto del cursillo y tal. Y claro, hoy en día, y tu mundo es muy provocador en eso, hoy en día ya hay compañías que dicen, mire, no quiero hablar del currículum vitae, ni me lo traiga, del resumen, no me lo traiga. Si usted está aquí sentado es porque usted ya sabemos que es ingeniero de tal. No me hace falta saber si hizo un curso de uñas esculpidas hace 25 años. Yo lo que quiero saber es, con su talento, con sus conocimientos, con sus habilidades, cómo puede ayudarme con este reto en concreto que tengo delante, ¿no? Claro, porque al final tu conocimiento es tu conocimiento, pero el problema al que te enfrentas es desconocido para ti. Entonces, al final, tu capacidad de adaptarte a ese conocimiento, a ese problema en el que estás, el que hace que te quedes o que te vayas fuera, no el currículum que traías. O sea, es como la puerta de entrada. La permanencia está en cómo sean tus capacidades de adaptación y esa aptitud para enfrentarte a lo que te tienes que resolver. En tu experiencia, sé que es una pregunta trampa, ¿eh? Pero bueno, se le hicieron a Valdano hace un montón de años con Guti, con un jugador de fútbol en el Real Madrid. Le decían, oye, si tú tienes si tú tienes un jugador muy bueno, pero que no tiene actitud, o tienes a alguien con muy buena actitud, pero no es un jugador muy bueno, ¿cuál de los dos prefieres? Pues yo prefiero al que tenga actitud, porque si me dejas a alguien, ¿no? Al que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero va a ser el que me destruya los equipos, que prefiero que no me los destruyan y nos quedemos como estamos, ¿sabes? Qué bueno. Fíjate que eso es que es interesante, ¿eh? Porque al final en las empresas, yo que nosotros hacemos una parte de headhunting también, en las empresas siempre nos fijamos en los conocimientos y en las habilidades, ¿no? En las aptitudes con P, ¿no? Ujú. Fichamos por las aptitudes, pero al final acabamos despidiendo a la gente por las actitudes, ¿no? Qué importante es poner el foco en la actitud desde el primer momento en una entrevista, ¿no? Sí, sí. Es que hay gente con muy buen currículum y muy mal feeling que te destruye un equipo. Yo me acuerdo de un caso que teníamos de una persona, un chaval, y es que no había manera de contratar gente porque la echaba. O sea, llegaban becarios, gente nueva, y el tío era súper bueno, era un crack. O sea, era el típico tío que te resolvía el problema más gordo que había en el mundo en tiempo récord. Pero es que no había manera de hacer equipo con él. O sea, no se podía crecer. Entonces, bueno, estaríamos en el caso que comentabas tú del Valdano. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿cómo gestionamos ese equipo con alguien que no quiere equipo? Y es un tema que es interesante de gestionar, ¿eh? Pero por lo menos es interesante, ¿no? Sin duda. Oye, Javier, ¿quién enseña al que enseña? Tú estás en un mundo de tecnología, estás en la vanguardia. ¿Dónde sacas tú la fuente de seguir en la vanguardia? A mí me enseña la comunidad entera leyendo a tope, escuchando vídeos a 1,5 por, leyendo paper del RestoreGate a toda velocidad, de cosas que están siendo súper recientes y de muchísimas fuentes, porque no hay ahora mismo, o sea, ya es difícil, salvo en cosas muy tradicionales que siguen siendo importantes, el encontrar un libro de texto cerrado que me cuente todo. Ahora sí, yo siempre defenderé que hay que ir a los clásicos, como le digo yo, que hay mucho en los clásicos de la gestión ágil nuestra o en general que hay que leerse obligatoriamente, pero para lo último que está saliendo es prueba, error, inspección, escuchar podcasts como el tuyo, vídeos en YouTube, paper que salen más cortitos que súper rápido, etcétera, etcétera. Y la realidad es que nunca, yo lo he dicho muchas veces, nunca hemos tenido acceso a tanta información. El reto es filtrarla y ser capaz de consumirla y sintetizarla, pero por fuentes que nos falten. O sea, nuestro problema ahora mismo es poder asimilarlo todo y no hay nadie que te lo vaya a enseñar porque está ahí fuera y coges de un sitio y coges de otro. Ujú. Oye, me surge la duda en un tiempo pasado.
había una frase incluso que no sé si se la acuñó, se acuñó en el ejército, la experiencia es un grado, ¿no? En el tiempo pasado que yo viví de la banca, el que llevaba 20 años era el dios, porque era el que yo sabía, era el que tenía el conocimiento, el que atesoraba, ¿no? Y ese tenía una labor además de mentor muy importante. Hoy, ¿quién hace mentoría en empresas como la vuestra, donde todo está por inventar? Pues el que ha estado más listo, tiene más capacidad y se ha puesto el primero. La experiencia efectiva, pero fíjate, en el tema de la IA que estamos hablando, el de la IA generativa es que no hay más de 2 años de experiencia. Sí, sí. Pero ahora sí te vas a encontrar, que yo es que digo, pues que, porque yo tengo un amigo que decía, empezamos todos de nuevos de cero, ¿no? Porque es igual que cuando se empezó de cero con la web, se empezó de cero con los emails, se empezó de cero con todo, ahora ya hace muchísimo tiempo, hay gente que sabe mucho. Pero en esto, por ejemplo, empezamos todos de cero y aún así, sin tener más allá de 1 año y medio, 2 de experiencia en ello, porque no existía como tal o no daba los resultados suficientes como para que pudiésemos hablar de ello, sí que hay gente que ya acumula más experiencia simplemente por la dedicación que tiene y por la actitud que decíamos antes frente a sumergirse porque ama el cambio, aprender y similar. Y la experiencia sí es válida, obviamente siempre lo va a ser. Aunque haya cosas que el que más experiencia tiene 1 año y medio en la actualidad. Sí, sí. En todos estos procesos siempre hay las famosas campanas de Gauss, donde tú tienes un 10, un 15% de early adopters de que se suben enseguida y están brujuleando, como es tu caso, en todo lo que se está moviendo. Tienes un 10, un 15% que ni siquiera se va a cambiar el Nokia viejo por un smartphone. Y luego tienes toda esa gran campana de gente que lo ideal es que se vayan acercando más hacia la izquierda y que tengan esa inquietud. Y eso es en lo que yo llevo años diciéndole, vamos a ver, si el tren va para allá. Tú tienes dos maneras. Una, pegarte con el tren y decir que esto no es verdad, que no está pasando, y luego acabar subiéndote en el vagón de cola, o subirte al principio e intentar llevar la máquina. ¡Wow! ¿Cómo se explica eso a la gente? ¿Cómo échame una mano? Hombre, esos llamados early adopters, que al final son los que van tirando del carro, pero cuando hay cierto tipo de tendencias, de movimientos que estás viendo que se van a imponer, por mucho que te frene, o sea, o te dé miedo, porque al final hay un poco de miedo en esto del cambio. Entonces, efectivamente, cuanto antes tú usas el carro, más experiencia vas a tener, antes te vas a enfrentar a ello, antes te vas a dar cuenta dónde puedes aprender y dónde puedes aportar. Entonces, yo creo que es pues, como cualquier cosa, como si cuando apareció el coche, supongo pues dicen, yo no quiero conducir, quiero seguir en un caballo. Entonces, pues sí, seguramente hay gente todavía que va en caballos y tal, pero para los temas laborales, cuanto antes nos pongamos, antes estaremos. Mm. Este es un programa en el que yo pongo en valor también y me gusta preguntarle a los invitados acerca de los errores, ¿no? Porque todo este proceso no has llegado hasta aquí sin equivocarte. ¿Tienes algún error de estas que digas, wow, aquí la regué, aquí la fregué, pero aprendí de ello? Bueno, errores muchos. Yo creo que yo participo, yo creo que en más transformaciones ágiles que no han funcionado que de las que funcionan, que de las que han funcionado, ¿eh? Y errores muchas veces, pues no contar las cosas claras desde el principio, sobre todo hace ya más años. Ahora ya me da más igual, ¿no? Pero al principio, como que a lo mejor es el propio miedo, ¿no? A decir, oye, puede que no funcione. Hace más años meterme en proyectos que sabías ya que ahora olería que no van a funcionar y que creo que es una pérdida de tiempo y sabes que no van a funcionar porque la persona que los está dirigiendo o el que lidera propiamente ni siquiera se cree que quiera cambiar. Entonces ese tipo de cosas a mí en mi experiencia de hace ya ahora no tanto, pero hace muchos años lo hubiera cambiado ahora. Porque, bueno, también te digo que aprendes de eso, ¿no? Quizás por eso luego no lo repites porque has aprendido de ello. Pero eso sí son bastante curiosos, sí. Eh, estaba pensando en que esto que acabas de decir es digamos, la fuente de muchos de los desastres, ¿no? Y es que el de arriba no crea en esto, ¿no? Y el cambio se intente hacer desde los mandos medios hacia arriba, en cuyo caso se encuentran con una barrera, o peor, que se invierta mucho tiempo de los mandos medios hacia abajo cuando la gente de arriba no quiere cambiar, ¿no? ¿Qué hay que hacer para saber si la persona de arriba tiene, o las personas de vértice tienen de verdad el genuino interés para cambiar? Primero, tener claro que el de arriba sabe lo que quiere, de qué estamos hablando. O sea, si tiene claro hacia dónde vamos, si tiene una visión de hacia dónde queremos ir y que sepamos también que va a tener la constancia para que cuando haya el bajón, porque lo va a haber. O sea, en todas las curvas de tracción de transformación del cambio, en cualquier cambio hay un bajón. Eso hay 50 curvas que lo cuentan, de cuando empezamos y no tenemos ni idea a cuando sabemos que no tenemos ni idea y nos desmoralizamos. Entonces, creo que lo primero que habría que plantear nada más llegar, yo lo que ya hace unos cuantos años, ya con más años, pues planteo es, realmente cuando haya un bajón, que lo va a haber, vamos a tener la constancia para seguir remando en los momentos más de incertidumbre.
porque es la realidad de si ese líder tiene ese liderazgo y tiene esa visión como para tirar del resto de la gente cuando se desmotiva muchas veces, porque cree que no hay resultados o no los ve y no los va a ver durante un momento. Sí, sí. No, y aparte, yo también hablo con mis clientes, ¿no? Muchas veces al final el avión se va a mover en algún momento, ¿no? Y tú a quien vas a mirar es a la tripulación, porque no vas a mirar al de al lado, vas a mirar a la tripulación. Si los jefes, si la autoridad, los que tú consideras la autoridad, se ponen a santiguarse, date por jodido. Ahora, si lo que ven es una actitud de calma, de seguir poniendo los cafés y seguir haciendo las cosas, pues ya está. Eso forma parte del cambio también, ¿no? Claro, de dar esa tranquilidad, de aguantar ahí sin que haya tensión de urgencia, también manteniendo ese sentimiento de que hay cambio, ese sentimiento de urgencia que hablaba Kotter, que yo creo que en todas las transformaciones al final funciona, ¿no? Que tengamos esa sensación de que hay que salir de la zona de confort. Exacto. Pero no que si no hay un cambio de éxito a la primera, vamos a salir corriendo todos y diciendo sálvese quien pueda. Entonces, al final, ese líder, yo de las mejores recuerdos que tengo de transformaciones o de cambios, siempre ha habido un líder ahí que ha sido el que ha sabido hacer eso. Y casi con más importancia, que también es importante, frente a que también haya gente abajo que lo crea. Pero creo que como haya gente abajo que lo crea, nos quedamos de lo que nosotros le llamábamos hace mucho tiempo la agilidad de trinchera, ¿no? Esa de barricada, que bueno, se cambia así un poquito, pero no llega mucho más, ¿sabes? Yo te entrevistaba la semana pasada a Miguel Santos, un óptico que ha sido capaz de cambiar su negocio de una óptica pequeñita de barrio a montar un concepto de gafadeportiva.com y todo esto, ¿no? Y eso implica cambiar los cimientos de la empresa familiar en la que has ejercido y convencer a mucha gente de que esto es una buena idea, ¿no? ¿Cómo podemos hablar con los jóvenes para que se dejen de estar instalados en esta queja permanente de es que el Estado no me da, es que las casas son muy caras, es que bla, bla, es que bla, bla, y digan, oiga, está bien, usted no puede cambiar, hay cosas que usted no puede cambiar, lo que sí puede hacer, lo que importa no es lo que te pasa, como decían los estoicos, sino lo que usted hace con lo que le pasa, ¿no? ¿Cómo se pueden subir a este mundo en donde si la realidad no te gusta, cámbiala, ¿no? Claro, es que yo lo que comentabas, ¿no? O sea, pues yo creo que lo deberíamos aplicar a muchísimas cosas. O sea, llorar de lo que tú no puedes cambiar es desperdicio, como decimos en la agilidad. Es invertir tiempo en algo que no va a tener resultados. Muévete en lo que tú sí sabes que puedes cambiar. Yo luego con mi entorno lo hablo muchas veces de qué nos vale estar entristecidos por cosas que no podemos cambiar. Lo que sí está en nuestra mano lo podemos cambiar y ponte a cambiarlo, prueba, cambia, prueba y obtendrás resultados. Yo me parece que es sensato incluso como filosofía de vida. Me quedo con esta frase, ¿eh? Llorar con lo que no podemos cambiar es desperdicio. Me encanta. Los estoicos nos darían un abrazo a los dos porque nos dirían aquello, ¿no? De nada tan absurdo como quejarte porque el sol se ponga cada día. Ujú. Ya, el sol se va a poner cada día. Es que ¿Para te qué? frustra en tu vida, ya eres una persona frustrada, un triste, como le digo muchas veces, ¿no? Ya estás triste desde por la mañana porque intentas cambiar cosas que no van a cambiar ni han cambiado nunca. Oye, ¿y cuánta energía te quita un triste, eh? Le dices buenos días y te dice, ¿cómo que buenos días? Fíjate cómo está el café y el metro y el tren. Y, coño, macho, esta gente te quita toda la energía, ¿eh? Sí, los tristes está demostrado. Están estudiados que los tristes, hay estudios de que los tristes te pueden bajar un 40% la productividad de un equipo, ¿eh? O sea, Wow, está imagínate. atado, están los libros, o sea que te pueden hundir mucho, sí, sí. Ahora, también este victimismo, hay gente que vive del victimismo, ¿eh? Ujú. No lo Sí, perdamos de vista. Hay mucha gente que vive de que las cosas todo le pasan a ellos y al final se acostumbra a ser una forma de vida también, ¿no? sí, es un modelo de vida, es, bueno, me quejo de todo y es la manera que tengo yo de vivir y de ver la vida y de transformar y de trabajar y etcétera, ¿sabes? Pensando en la gente de las empresas, precisamente. No estoy hablando del civil de la calle, ¿no? Sino el que está en la calle, el que está en la empresa está diciendo esto que han venido estos consultores. Primero, se deben de estar llevando un dineral. Mm. Segundo, claro, les interesa qué te van a contar ellos. Tercero, esto no va a funcionar porque aquí esta empresa es una empresa muy complicada y este sector, estos no tienen ni idea, ¿no? Esto nos lo encontramos todos los días. Y también porque se lo pueden permitir, ¿eh? Porque si estás Ya. en una startup tuya, que sois cinco y tú eres el que la lidera, a lo mejor no te puede permitir. O sea que también es un privilegio poder permitirse ese grado de tristeza y negatividad, que no todo el mundo se la puede permitir. Pero si puedes, oye, pues es una zona medio de confort, ¿eh? Que te puedes permitir ahí. Sin duda. Javier, estoy deseando leer tu próximo libro, gestionagildeproductos.com. Me va a encantar. Te agradezco mucho el rato que nos has dedicado y nada, que la conversación continúe. Te deseo muchos éxitos. Pues gracias, Raúl. Gracias por invitarme y nada, deseando escuchar más capítulos de tu podcast, ¿eh? Gracias. Te mando un abrazo. Gracias.
Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!